Se ve muy clarito, pero bueno, buenos días a todos. Vamos a revisar el tema que es anormalidades endócrinas. Como se dan cuenta, la siguiente, por favor, es una paciente con endometriosis. La siguiente. Como ya se han dado cuenta y ya saben ustedes bien que la enfermedad de endometriosis es una enfermedad inflamatoria que causa dolor, liberación de sustancias químicas agresivas a las células, que es una enfermedad estrógeno dependiente, ¿verdad? Su fuente de energía son los estrógenos, al igual que es los cánceres de mama, al igual que son los miomas. Es una enfermedad crónica, o sea, tienes 13, 14, 15 años, tienes un implante de endometriosis, ese te va a quedar ahí por el resto de tu vida quizá. Compleja por las múltiples teorías, por las múltiples patologías que está asociado, por los diferentes trastornos que hay, inmunológicos, hormonales, anatómicos, todo influye en endometriosis. No hay un solo motivo por el cual una mujer tenga endometriosis, y que es progresiva, ¿verdad? Que cada vez estos implantes, cuando vemos pacientes con endometriomas, que son los tumores de ovario de 10 centímetros, esa paciente no nació con un ovario de 10 centímetros, esa paciente nació con un ovario normal, tuvo un implante de células endometriósicas y fue creciendo hasta convertirse en un ovario o un problema severo. Es decir, las pacientes alguna vez tuvieron endometriosis bebé, yo le digo bebito, o sea, semillas de endometriosis, ¿verdad? Y a través de los años, pasan las hormonas estrogénicas, más grasa en el abdomen, alimentación mala, bueno, pues estímulo hormonal intenso, la mujer no se embaraza, no tiene hijos, ¿verdad? A los 32, 33 empieza a casarse o buscar hijos, pues ya la enfermedad es progresiva y avanzada completamente. La siguiente. Como bien saben, las alteraciones anatómicas que propician endometriosis, en teoría, son teorías, ¿verdad? Es el reflujo endometrial, las teorías de Samson. Y hay alteraciones anatómicas que hemos visto en muchos pacientes, por ejemplo, estenosis cervical. La estenosis cervical es un fenómeno anatómico en el cual las mujeres, el cuello de su matriz, a ver, la siguiente, Eva, por favor. La siguiente. Ahí está. No tengo señalador, pero, por ejemplo, el B es un cuello de una mujer que nunca ha tenido hijos, nunca ha tenido un aborto, nunca ha tenido un parto, nunca se ha embarazado, en pocas palabras. El A es un cuello, un cérvix de una mujer que ha tenido partos anteriormente. Y si se dan cuenta, aunque no son muy nítidas las fotos, hay diferencias importantes entre una y otra foto. Es decir, la mujer que nunca ha tenido hijos puede tener un cuello cerrado, ser propensa a este reflujo endometrial, a tener más regreso del endometrio a través de sus trompas a sus órganos internos. Y una mujer que ya estuvo embarazada, que ya tuvo 2, 3, 4 partos, bueno, pues el cuello del cérvix ya está más abierto, permitiendo el flujo menstrual hacia afuera, sin tener esta propensión a tener reflujo endometrial. ¿Cómo se mejora esto? Bueno, pues no es fácil, ¿verdad? Tendremos que embarazar a todas las mujeres que tienen 14, 15 años y que estuvieran embarazadas año con año y teniendo 10, 15 partos como hace 100 años. Entonces hace 100 años quizá no había tanta endometriosis como vemos ahora, posiblemente. Aunque las estadísticas dicen que el 10% de las mujeres tienen endometriosis. Para los que vemos pacientes con endometriosis, la verdad es que creo que ese porcentaje es bajo. Si agarramos ahorita en el metro 10 pacientes con 10 mujeres al azar, yo creo que más de 10 vamos a encontrar endometriosis seguramente. Entonces, la teoría de Samson es esa, pero eso no explica todos los casos de endometriosis. La siguiente, Eva. La siguiente. ¿La teoría de Samson podría explicar todos los casos? Sí, pues sí, pero muchos no. Es decir, ¿por qué hay pacientes que en teoría sí tienen reflujo menstrual? Poquito, algunas células, y no les da endometriosis y a otras sí. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está atento, ¿verdad? Está haciendo su trabajo, está detectando células extrañas dentro de la pelvis, las detecta, las neutraliza y se acaba. En otros pacientes no pasa eso. Es decir, algo permite que eso se dé, o sea, que el endometriosis se pegue como chicle en una pared, ¿verdad? Y que no hay forma de quitarlo. Aquí entran los papeles del sistema inmunológico y también del sistema endocrino, es decir, las pacientes con endometriosis tienen alteraciones endócrinas importantes que ha sido motivo de estudio de muchos médicos, muchos científicos, y a continuación vamos a ver eso. La siguiente. Muchas teorías, ¿verdad?, de tóxicos, ambiente, exposición inútil a hormonas,
exposición in útero a alimentos o una predisposición genética hace que tú tengas endometriosis, ¿sí? Quizá un conjunto de todo un poquito, más el reflujo endometrial, ¿verdad? Porque pues tienes 25 años y nunca has tenido un hijo. Recuerden que la vida reproductiva de la mujer inicia tan pronto inicia su menstruación, o sea, 12, 13 años, esa mujer puede tener hijos. Y biológicamente, si nos remontamos a la época de la prehistoria, pues esa mujer ya debe estar embarazada, ¿verdad? Y esa paciente o esa mujer hace no sé, 1000 años, pues no había anticonceptivos hormonales, es decir, se embarazaban una y otra vez, una y otra vez. Al estar embarazados hay un efecto antiestrogénico, vamos a llamarlo así, o sea, bajan los estrógenos y bueno, el estímulo hormonal es menos. Entonces, si tienes menos estímulo hormonal, cáncer de mama, miomas uterinos y endometriosis, pues es menos. La siguiente. Entonces, la endometriosis, lejos de ser solamente el reflujo endometrial, es una enfermedad compleja que abarca muchas áreas de la mujer, muchos sistemas están alterados y por lo tanto el motivo de la plática. La siguiente. Se ha asociado, algunos investigadores han visto alguna cierta asociación en algunos genes, lo han visto en mujeres que son gemelas, ¿va? Que tienen sus gemelas homocigotas, o que son o en familiares, mamá, hermana, primas. Ha habido cierta asociación que en algunos genes hay cierta predisposición genética a tener endometriosis. Bueno, sigue eso en estudio, la siguiente. Y como bien les he dicho, o sea, y ustedes ya saben, los síntomas usualmente inician en la menarquia, o sea, en la primera menstruación. Hay mujeres jovencitas de 13, 14, 15 años que están menstruando, inician su menstruación y se mueren de los cólicos menstruales. Recuerden que el dolor es un signo de alarma en nuestro cuerpo. Es como si van en su carro y un foquito se prende de rojo, ¿eh? Pues el carro sigue andando, pero el foquito está rojo. A los 2 kilómetros se queda parado tu carro. Es lo mismo, el dolor es un signo de alarma. Es curioso ver colegas de nosotros que dicen, bueno, pues te duele tu menstruación, es normal, de casa si se te quita. Sí, pues sí, sí es cierto. Pero pues la chica va en secundaria o en prepa y va a estudiar una maestría y quiere hacer un doctorado en no sé qué, ¿no? Entonces la verdad que pues no aplica en estos tiempos hacer eso. Lamentablemente el dolor, como siempre les he dicho, es un signo de alarma. Entonces cuando ustedes tienen sus hijas, primas, hermanas, que inician con dolores menstruales a muy temprana edad, pues puede empezar con endometriosis, o sea, tengan cuidado. Y es importante pues llevarla con un médico, hacer algo, no dejarlo pasar, vaya. Una atrás. La multiparidad se asocia a un menor riesgo de endometriosis, eso está perfectamente bien estipulado. O sea, en algunas comunidades, no ciudades, en pueblos donde se ha estudiado esto, se ha visto que las mujeres que tienen 10, 15 hijos tienen muy poco riesgo de endometriosis. Eso queda muy claro. Otra cosa que nos queda claro es que los análogos del GnRH, los medicamentos que suprimen los estímulos estrógenos, los anticonceptivos orales y las progestinas disminuyen los síntomas de la enfermedad y los tumores sí. Eso también nos queda muy claro. La siguiente. Okay. Entonces, pues sí, la idea está puesta. Los estrógenos y la progesterona juegan un papel importante en la endometriosis. La siguiente. Hay dos mecanismos que podrían explicar la exitosa implantación del endometrio regurgitado a la superficie peritoneal. Estaría bien hacer un estudio con un grupo de mujeres que nunca han tenido endometriosis y un grupo que tiene endometriosis. Sacar una muestra de endometrio e implantarlas debajo de la piel en cada grupo. ¿Se comportaría igual ese endometrio? No lo sabemos. No hay muchos estudios que se atrevan a hacer eso. Pero definitivamente debe haber algo que propicie que esos implantes se mantengan y crezcan y proliferen por años y años. La siguiente. Lo que se ha observado en diferentes estudios biológicos es que los pacientes con endometriosis de alguna forma tienen una producción aumentada de estrógenos. Y ahorita vamos a ver de dónde provienen esos estrógenos. Y una hiperproducción de prostaglandinas. Las prostaglandinas son las sustancias químicas que se liberan en inflamación y que la mujer con endometriosis las tiene en producción elevada. La siguiente. Como vimos ayer, los que estuvieron ayer en la plática, pues sí, también una falla inmunológica que propicie, que sea cómplice del crecimiento de los implantes endometriósicos, también forma un papel importante. Y como menciono aquí abajo, posiblemente los dos mecanismos contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Entonces, el reflujo endometrial
alteración inmunológica, confusión, más bien yo diría confusión inmunológica, y alguna anormalidad endocrina que propicia esto. La siguiente. ¿Será igual el endometrio de una mujer que nunca tiene endometriosis a una mujer que tiene endometriosis? Parece que no. La siguiente. Este es un cuadro interesante. Esto es de una revista del New England Journal del 2009. Es un artículo de una revista de muy buen prestigio a nivel mundial. Y es un estudio de revisión de lo que se ha observado. El primer cuadro arriba es endometrio en mujer que no tiene endometriosis. Si se dan cuenta, se producen pocas prostaglandinas, ahí dice COX-2, low PGE. El endometrio produce pocas prostaglandinas. También se ha visto que no hay producción intrínseca de ese endometrio de estrógenos, es decir, como no hay una enzima que se llama aromatasa, no se producen estrógenos. Y gracias a la progesterona, el estradiol que se encuentra en ese endometrio se convierte en estrona, que es otro tipo de estrógenos. Hay 3 tipos de estrógenos: estradiol, estrona, estriol. El más importante en la mujer reproductiva es el estradiol, el famoso E2, estradiol. Y la estrona, el E1, pues es un estrógeno con muy poco efecto local y con menos efecto estrogénico como el estradiol. ¿Qué sucede en el endometrio de una mujer con endometriosis? Bueno, se han visto varias cosas. Tiene mayor producción de ciclooxigenasa y por lo tanto muchos más niveles de prostaglandinas. Y las prostaglandinas son promotores de inflamación, producción de vasos sanguíneos en el tejido. Esto favorece endometriosis. Existe una enzima que se llama aromatasa y produce a partir de los precursores como el colesterol o la androstenediona estrógenos. Entonces más estrógenos en ese endometrio. Y se sigue preservando esa conversión del estradiol, del estrógeno más potente, al estrógeno más débil, que es la estrona. Ahora, de un implante endometriósico, ¿qué se ve? ¿Qué diferencia hay entre estos dos anteriores? Entre el endometrio de la mujer que no tiene endometriosis y que sí tiene endometriosis. En esos implantes endometriósicos se ve que existe una gran producción de COX-2, o sea, de una enzima que produce prostaglandinas, una gran producción de aromatasa que produce estrógenos en grandes cantidades, y ya la conversión de estradiol hacia estrona no se da. O sea que el efecto de estrógenos aumenta la producción de estrógenos intrínseco, y aparte, pues los estrógenos no se convierten en estrona. Un efecto importante a nivel estrogénico. La siguiente. ¿Por qué ocurre esto? Pues esa es la gran pregunta. O sea, a nivel genético, ¿hay alguna alteración en algún gen de la paciente cuando era un embrión, cuando estaba dentro de su madre, y eso hizo que pasara esos cambios químicos? ¿Hay alguna cosa en el ambiente, hay alguna cosa en la dieta que propicie esto? Pero lo que se ha visto es que estos cambios hormonales, este aumento de estrógenos, va a llevar a lo que es infertilidad y una resistencia a la progesterona. Es decir, las pacientes con endometriosis tienen resistencia a la progesterona. La siguiente. Las prostaglandinas, pues son, como les digo, son sustancias químicas que se liberan y que promueven la inflamación, el dolor, la proliferación de endometriosis. Y además promueven la adherencia de los implantes de las células endometriósicas a cualquier tejido: peritoneo, útero, ovario, hígado, páncreas, piel, tejido celular subcutáneo. O sea, cualquier tejido se promueve esta adherencia y esta persistencia de tejido endometrial. La siguiente. Bueno, como vimos ayer en la plática de inmunología, pues sí, se liberan sustancias químicas, células inflamatorias, se atraen anticuerpos, se producen una gran cantidad de anticuerpos, se liberan citocinas, y la célula endometriósica no se muere, o sea, es como si fuera inmune a eso, pero todo lo que está alrededor de ella, o sea, células normales del cuerpo de la mujer, pues sufren los estragos de este proceso inflamatorio, ¿no? Y estoy hablando de las células que están alrededor, de los espermas, de los embriones, de los óvulos, de todo lo demás. La siguiente. Bueno, esta alteración en favor a la supervivencia y mantenimiento del tejido endometriósico de los implantes. Toda esta liberación de sustancias químicas, por un lado, atacan de forma agresiva los implantes endometriósicos sin poder hacer nada, y por el otro lado promueve su crecimiento. Como les decía yo ayer, es como si nuestro ejército, nuestras defensas,
no supieran qué hacer, o atacar o no atacar, y si atacamos, atacamos excesivamente, o sea, no saben qué hacer. La siguiente. Entonces, si nos preguntamos cuáles son las principales anormalidades endocrinas en pacientes con endometriosis, pues sí, tienen mayor producción estrogénica en su organismo, más que en otros pacientes que no tengan endometriosis. Por eso es que muchos pacientes que jóvenes, 30, 32 años, que entran a cirugía y dice el cirujano, ay, mira, pues ¿sabes qué? Muere. Te voy a quitar los ovarios para que no tengas más endometriosis. Oye, pues ya me quité los ovarios y 2 años después tengo otro implante, un nódulo endometriósico en el recto, en otra parte de mi cuerpo. ¿Por qué? Pues sí, porque de alguna forma esos implantes siguen produciendo sus propios estrógenos y pues vaya, siguen vigentes en tu organismo. La siguiente. Como les decía yo, los estrógenos en una mujer con endometriosis no solamente provienen de los ovarios. En los ovarios, en el ciclo ovárico de la mujer es cuando se empieza a producir estradiol, que es el estrógeno más potente, estradiol, E2. Este estradiol se libera en la siguiente, a partir del ciclo que inicia en el cerebro, en el hipotálamo, la hipófisis, se liberan el FSH, LH, actúan en los ovarios, y en los ovarios se producen los estrógenos o el estradiol, para mantener a la paciente con todas sus características que tiene una mujer, obviamente. Su endometrio bonito, que crezca el endometrio, eso es para el ciclo ovárico, para el ciclo reproductivo. Entonces, la primera fuente de estrógenos es el ovario. Sin embargo, como ya les mencioné, en los mismos implantes endometriósicos, a partir del colesterol, y gracias a la aromatasa, es una enzima que está en los implantes, se sigue produciendo más estradiol, o sea, ya tienes 2 lugares donde produces estrógenos. Tus ovarios, tus implantes, o sea, son autosuficientes. Y el tercer lado, fat and skin, o sea, grasita. Es decir, mientras más peso, más sobrepeso tenga una mujer, mientras más grasa abdominal tenga, mayor producción de estrógenos. A partir de hormonas masculinas, androstenediona, estrona y estradiol. O sea, es terrible. La paciente con endometriosis, pues aunque yo le recete un medicamento como análogo de GnRH que actúa aquí arriba en la hipófisis, FSH-LH, pues sus implantes siguen produciendo endometriosis, estrógenos, y si está gordita, su mismo grasa corporal sigue produciendo estrógenos. O sea, por eso les decía ayer, los medicamentos no son curativos, son parte de un todo, bajar de peso, dieta, cirugía, embarázate, sí, ten hijos, sí, es un parte de todo, no es una cura. La siguiente. Bueno, como ya vieron, entonces la endometriosis es una enfermedad de estrógeno dependiente, pues depende de los estrógenos y de las prostaglandinas para sobrevivir. Entonces, quizá ahí está la clave de algo, quizá ahí esto es un buen motivo para hacer estudios de investigación, sacar medicamentos que actúen a niveles más específicos, a nivel de la aromatasa, que ya los hay, que ya están en estudio, y bueno, pues quizá cambie un poquito ya el pronóstico de la enfermedad con estos nuevos medicamentos. La siguiente. Las prostaglandinas promueven la síntesis de estrógenos en las células endometriósicas a través de la producción de aromatasa. Ahí está la conexión. O sea, la aromatasa produce estrógenos a partir del colesterol, así de sencillo. Y la siguiente. Prostaglandinas, aromatasa, estrógenos. Los inhibidores de la aromatasa podrían disminuir o erradicar los implantes endometriósicos que son refractarios a los medicamentos disponibles en la actualidad. ¿Verdad? Tenemos, pues ayer nos vimos, un buen número de medicamentos que se han diseñado para endometriosis, pero hasta la fecha, pues, ya como médicos, yo ya no receto danazol, la verdad, o sea, oye, te va a engrosar la voz, vas a hablar como hombre, te va a hacer pelo por todos lados, tus pechos van a bajar, o sea, te va a hacer hombre, o sea, ¿sabes qué, doctor? Mejor déjame con mis dolores menstruales, pues ya prefiero estar así. Entonces esto es un buen motivo para buscar nuevas alternativas, nuevos medicamentos y empezar a desarrollarlos. Bueno, la otra cosa que les decía que se ha observado es que las mujeres con endometriosis tienen resistencia a la progesterona. De alguna forma, algo hace que, a pesar que tenga los receptores para esta hormona, la progesterona, que tiene el efecto antiestrogénico, vaya, es la antítesis de los estrógenos, no responde adecuadamente. Sin embargo, sí hemos visto que los tratamientos con medicamentos a base de progesterona pues mejoran en cierta forma las molestias, aunque quizá no tan efectivo como otros medicamentos. La siguiente.
El tejido endometriósico produce grandes cantidades de progesterona y contiene mucho menos receptores de endometrio que el endometrio. Es decir, por alguna razón no está respondiendo de forma normal como daría otra paciente a la hormona progesterona. No sé si recuerda un poquito el ciclo ovárico, pero bueno, los primeros 14 días del ciclo de una mujer son fase estrogénica y la segunda fase, la fase progestacional. Es decir, esta progesterona, como su nombre lo indica, progesterona, a favor de la gestación, hace que el endometrio sufra cambios para que el embrioncito se implante dentro de ese útero. Y bueno, en estas pacientes con endo, algo pasa que no hay una cierta resistencia y que esto promueve quizá infertilidad o problemas más serios. Por eso es que muchas veces que tenemos pacientes con infertilidad de causa desconocida, que tienen poquita endometriosis, que no se han podido embarazar, de forma empírica muchas veces recetamos progesterona en la segunda fase del ciclo para favorecer la implantación de los embriones. Pero bueno, la siguiente. Este es un esquema de lo que es la progesterona, está aquí abajo. No puede actuar, no se puede unir los receptores y no puede producir este cambio del estradiol a la estrona. Está imposibilitado. Entonces el estradiol circulante en las células no se convierte en su forma inefectiva estrona y por lo tanto más estradiol y por lo tanto más propensión a crecimiento de los células endometriales. La siguiente. Entonces son los 3 puntos que les quería comentar. Excesiva producción de estrógenos, excesiva producción de prostaglandinas y resistencia a insulina, pues son promotores, son anormalidades endócrinas que hacen que una paciente tenga endometriosis con mucho más facilidad. Han sido relacionados a marcadores epigenéticos, bueno, lo que les decía yo, no sabemos por qué ocurre esto, quizá la siguiente, pues quizá que eras un embrión, tenías la predisposición genética a tener esto. Entonces, bueno, pues es una enfermedad que ya han visto, pues compleja, difícil de entender, difícil de abordar, pero bueno, son retos que tienen las personas para salir adelante. La siguiente. Los mismos 3 puntos han sobresalido como puntos clave en el estudio actual de la endometriosis. Son puntos importantes que en la actualidad en todo el mundo se estudian, se investigan y se tratan de entender y se tratan de llegar a una conclusión. La siguiente. Eso es todo, me parece. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Por allá. ¿Quién? Prostaglandinas y resistencia a la progesterona. Una pregunta, bueno, la endometriosis ya sabemos que produce infertilidad, pero tengo dudas, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces se logra el embarazo y no se logra el producto? ¿Tiene que ver con los niveles hormonales? ¿Por qué el cuerpo rechaza el producto después de que ya aceptó que se formara, pues que hubiera un embarazo? Sí, hay un capítulo, hay una rama de estudio que es endometriosis y abortos. No está muy bien documentado realmente que eso sea cierto. Podría ser cierta predisposición a tener pérdidas gestacionales, pero no lo consideramos que realmente endometriosis sea una causa de aborto o aborto recurrente. Pero efectivamente, muchas pacientes con endometriosis que logramos que se puedan embarazar y que ya tienen su bebito adentro, que ya abortan en las primeras semanas de gestación. Puede ser por muchas cosas, ¿no? Como vemos ahí, alguna resistencia a la progesterona o algún proceso inflamatorio severo, puede ser multifactorial, pero pues sí, son muchas cosas, pero realmente es un área que todavía no entendemos muy bien, pero efectivamente sí lo hemos visto, personalmente sí lo he visto mucho. Todas las mujeres que tenemos endometriosis, ¿presentamos resistencia a la progesterona? Es decir, ¿es un hecho? Parece que sí. Esos son estudios que se hacen a nivel molecular, a nivel de laboratorio. Es decir, son gente que está encerrada en un laboratorio y que un médico le pasa muestras para que las estudie. Parece que eso es consistente en todas las pacientes con endometriosis, exactamente. Eso es un hecho. Ahora, ¿por qué pasa esto? Esa es la gran pregunta. No sabemos por qué.
Y en caso de que exista un embarazo clínico, entonces hay que darle seguimiento al nivel de progesterona durante todo el embarazo. Definitivamente sí. En la actualidad vemos en muchos casos de pacientes que les cuesta trabajo embarazarse. Es decir, ¿por qué? No lo sé. Sus trompas están bien, su esperma del esposo está bien, parece que está ovulando, su perfil hormonal sale bien, pero ¿por qué no se embaraza? Ahí entra un capítulo que es infertilidad de causa desconocida. Y hasta un 30% de parejas con infertilidad tiene esa etiqueta, infertilidad de causa desconocida. Obviamente no es que no haya nada que lo produzca. Sí, claro, hay algo que produce esa infertilidad, pero no lo sabemos qué es, o sea, no lo hemos podido identificar. En la actualidad vemos muchos pacientes que batallan en lograr el embarazo y si lo logran, lo abortan, frecuentemente. Hay una cosa que se llama defecto de la fase lútea, es decir, por alguna razón no se producen niveles adecuados de progesterona. El óvulo proviene de un cascaroncito, de un folículo que se produce en los ovarios. Este folículo, este huevo, se rompe a mitad del ciclo. ¡Puc! Revienta. Adentro va una célula chiquita, es un óvulo. Este óvulo entra en las trompas y se fecunda por un esperma en las trompas. Pero creemos que si esta ovulación, este proceso de ovulación, que va no un mes antes, sino 12, 13 meses antes, empezar a reclutar un óvulo, a ver, voy a sacar este óvulo este mes para que crezca y se ovule en mi ovario. Por alguna razón ese desarrollo folicular no es adecuado, se rompe el folículo y ese mismo folículo se convierte en cuerpo amarillo, cuerpo lúteo. Es el mismo donde venía el óvulo, no es otro, es el mismo cascaroncito, es el mismo quiste, vaya. Pero sus células se llenan de colesterol para ser el precursor de la progesterona. Por eso es que se dice cuerpo amarillo este tipo de quistes, porque se llenan de colesterol. Y cualquier cosa que se llene de colesterol se pone amarillo, así de fácil. Esos pacientes que logran un embarazo con déficit en la ovulación, con problemas endometriósicos, obviamente pues deben de tener o resistencia a la progesterona o bajos niveles de progesterona. Por eso es una práctica frecuente que nosotros damos progesterona en la segunda fase del ciclo para favorecer, bueno, si te embarazas, pues que se pegue y que se adhiere y que el endometrio tenga sus cambios normales para que ese endometrio sea como la camita del bebé, que ahí se implanta el bebito. Entonces sí, es bastante frecuente. Ahora, ¿por qué ocurre? Es lo que le decimos, no sabemos, o sea, ese es el gran problema, encontrar el origen de todo esto. Pero si se dan cuenta es multifactorial, o sea, son tantas cosas que se conjuntan en el mismo tiempo que pues es eso, ¿no? Ese es el gran motivo. Gracias. Sí. Terminamos ya esta parte con el doctor Luis Carlos Páez.